Estimada y estimados participantes, espero que hayan recibido mi mensaje enviado por la red de WhatsApp, donde les dejo algunas indicaciones sobre la finalización de este curso, porque nos estamos acercando al final de este módulo. La forma más seria para obtener una calificación es la entrega de un pequeño trabajo escrito de tipo ensayo, muy breve. En el mensaje están las especificaciones. Ruego considerar que este trabajo escrito para la mayoría de los asistentes es la única manera de poder saber desde el punto de vista del docente la calidad intelectual de los estudiantes, en vista de que han habido relativamente pocas intervenciones y siempre de los 2 o 3 mismos alumnos. Les ruego encarecidamente que ese trabajo escrito sea entregado lo más tarde el 10 de diciembre, que es un martes, que probablemente, no es seguro, va a ser la última sesión de este módulo. Nos faltan 3 temas: la hermenéutica filosófica, que es la base epistemológica de varias corrientes postmodernistas actuales, la hermenéutica de la Escuela de Frankfurt y tendencias afines, y unas breves observaciones de por qué la filosofía de la historia, la estética y el poder constituyen los 3 grandes temas de la interpretación, por lo menos en el mundo occidental. En la sesión de hoy nos vamos a preocupar por la hermenéutica filosófica. La expresión fue acuñada por Hans-Georg Gadamer, cuyo nombre está en la pizarra, pero no hay duda de que él se basó fundamentalmente en su maestro, Martin Heidegger, quien a su vez se había basado, por lo menos, en algunas ideas fundamentales de Friedrich Nietzsche. Como hemos tratado ya a Nietzsche en sesiones anteriores, solo quiero recordar a ustedes 2 puntos esenciales de este autor que tienen que ver precisamente con su popularidad actual. Nietzsche es, sin duda alguna, el gran precursor del relativismo postmodernista. Entonces, la importancia de este autor, o sea, el haber construido una filosofía todavía en la segunda mitad del siglo XIX, el siglo del racionalismo en la filosofía, con pequeñas excepciones como Schopenhauer, es realmente un acto de una enorme originalidad. Y a esta originalidad de Nietzsche se junta también el carácter muy interesante y muy profundo de su obra. Es uno de los 5 o 6 más grandes filósofos que ha dado la tradición occidental, y por ello, estimado público, debemos recordar ese punto esencial. ¿Por qué Sócrates puede ser visto como el precursor del irracionalismo en la filosofía y por lo tanto como el precursor de la hermenéutica filosófica entendida por Heidegger y sobre todo por Gadamer? Quiero simplemente recordar a ustedes
la enorme importancia de su obra, el nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música. Una de las primeras publicaciones de Nietzsche y probablemente, según algunos autores, la obra más original. Todo el resto de la gran obra nietzscheana estaría de alguna manera en el núcleo contenido en esta obra que la escribió muy joven. En esta obra él tiene evidentemente, Nietzsche, un acto de gran valentía. Solamente quiero subrayar esto. En la época del racionalismo, del avance muy impetuoso de las ciencias sociales y naturales, sobre todo las naturales, en la época de los grandes inventos, que fue la segunda mitad del siglo XIX, de los grandes descubrimientos científicos, etc., alguien se atreve a dudar de la legitimidad y de la calidad del racionalismo occidental. Eso, estimado público, ya es sin duda alguna un acto de originalidad y valentía. Y él empieza esta su notable obra antirracionalista, antisocrática, contraponiendo dos espíritus, el espíritu apolíneo y el espíritu dionisiaco. Y al mismo tiempo Nietzsche tiene la valentía de revalorizar el espíritu dionisiaco, cosa que el racionalismo occidental durante siglos no había hecho. Es evidentemente en este sentido un pensador muy original. En Europa occidental, donde estudió y vivió Nietzsche, estaba obviamente de moda el racionalismo y el culto de lo apolíneo. Apolo era el dios de la luz, de las formas elegantes, de las construcciones racionales. Es el dios de aquellos que adivinan el futuro. Apolo es el dios de la mesura, aquel que trata de evitar la locura. Es el dios consciente de sus límites y naturalmente es el comienzo de la individuación, o sea, del canto, de la celebración del individualismo. En cambio, Dionisio, según Nietzsche, es el dios del vino, es el dios del trance, del elón vital, del impulso, ese impulso vital de la primavera, del alcohol, del vino. Es el dios de las orgías, es en general también el dios del baile, pero también Dionisio es el dios de la alegría, de la reconciliación con los otros, de la fundición del individuo en el colectivo. Entonces, estimado público, aquí tenemos en pocas palabras una construcción, una interpretación de lo que ha sido la historia de la filosofía y del pensamiento occidental, que realmente es al mismo tiempo original y valiente. El mundo occidental, claramente el siglo XIX, era la época de la creencia en la fuerza subyugante de la ciencia, del racionalismo, es decir, lo contrario de lo que proclamaba este pensador, este catedrático de filología clásica en la pequeña universidad de Basilea, en Suiza. Un pensador, estimado público, que en su tiempo no fue muy tomado en serio.
Además de esta división entre lo apolíneo y lo dionisiaco, y claramente el hecho de tomar partido por lo dionisiaco contra lo apolíneo, se complementa con lo que él ha dicho posteriormente, por ejemplo, en la genealogía de la moral, donde él trata, en forma eso sí dispersa y desordenada, de aclararnos qué es la verdad. Y ahí es donde está su famosa frase: la verdad no es nada más que un ejército movedizo de metáforas, de metonimias y de antropomorfismos. Sigo con la cita: una suma de relaciones humanas intensificadas poética y retóricamente. Fin de la cita. De esto podemos, y lo han hecho los grandes pensadores postmodernistas de los siglos XX y XXI, han sacado una conclusión muy clara: no hay ninguna verdad absoluta. Todo lo que hay en el campo del pensamiento son aproximaciones relativas a algo que ilusoriamente los seres humanos llaman verdad. La verdad, en el fondo, él nos dice, son ilusiones, porque no existen en la realidad. El ser humano, un ser débil, tiene que vivir con certezas. Y Nietzsche ve claramente que el ser humano construye certezas con una base débil, con una base cambiante. Él nos dice: la verdad son ilusiones que dan origen a las metáforas, que a su vez son monedas desgastadas. Una moneda desgastada es en la cual ya no se puede leer el valor o la procedencia. Monedas desgastadas que ya no llevan signos claros y que solo son metal sin importancia. Entonces aquí tenemos, estimado público, el gran canto contra las verdades de la ciencia, contra el racionalismo, contra el espíritu socrático. Sócrates es con toda seguridad el pensador más vilipendiado por Nietzsche. Una metáfora, por las dudas, es la traslación del sentido de una palabra a otra. Es obviamente una mera comparación mental, no existe en la realidad. Y la metonimia es una cosa que se designa con el nombre de otra. O sea, son mecanismos confusos que no nos acercan a la verdad, si es que existe algo así como la verdad. El ser humano, nos dice Nietzsche, ha construido sus sociedades, su pensamiento, la ciencia, sobre fundamentos movedizos, sobre agua corriente. Son los fundamentos de la filosofía, son catedrales de puros conceptos, telas de arañas de doctrinas. Por lo tanto, unas son tan válidas, tan verdaderas como otras. Por lo tanto, la conclusión es muy simple: no hay una certeza absoluta, sino solamente aproximaciones siempre provisorias a aquello que creemos, generalmente equivocadamente, que es la verdad. Me he detenido en esto, estimado público, porque es la base del pensamiento de Hans-Georg Gadamer, el gran fundador de la hermenéutica filosófica, y al mismo tiempo la base del pensamiento relativista postmodernista de la actualidad.
Al mismo tiempo, Nietzsche cree que hay algo, sí, fijo, serio, fundamental, y ese es el impulso vital, que aparece en muchas filosofías. Nietzsche no es el único, pero en Nietzsche aparece muy claramente al final de su vida como ese impulso por el poder político, se sobreentiende, pero también sobre el poder significa, lamento tener que repetir la palabra porque en ningún idioma hay muchas posibilidades, el poder disponer sobre personas y cosas. Eso es lo que el ser humano tiende siempre a querer y a intentar, es decir, a pensarlo y a hacerlo. El poder. El ser humano es un animal de rapiña, estimado público, como el águila o los halcones. Es obviamente una teoría, la de Nietzsche, el ser humano como depositario solo de la voluntad del poder, de la voluntad de dominar a los otros, es naturalmente una teoría muy discutida. Pero es una teoría, y eso lo han visto todos los críticos, que cae muy bien a aquellos que se oponen al racionalismo occidental. Todo esto son interpretaciones, estimado público. Nietzsche mismo no estudió, porque no se podía estudiar, cuál era la intención de los grandes poetas trágicos de la antigüedad, por ejemplo de Esquilo, el fundador de la tragedia clásica griega. Como no hay casi ningún detalle sobre la vida de Esquilo, muy poco, sobre la vida de Sófocles, un poquito más, pero son solo pequeños fragmentos, no podemos preguntarle a él si él era un dionisíaco, si él era un enemigo de la mesura apolínea, si él había desarrollado, Esquilo, sus tragedias a partir precisamente de la música, porque eso es lo que cree, es una interpretación muy interesante, es lo que cree Nietzsche. Él cree que la gran tragedia griega, que según Aristóteles es estrictamente racionalista, Nietzsche cree por el contrario que la tragedia se desarrolló a partir de las danzas, de los bailes y de la música que acompañaba al coro de los rituales del dios de la desmesura, Dionisio. Como no podemos preguntarle a Esquilo, y Esquilo no nos ha dejado absolutamente ningún detalle sobre su psicología, sobre cómo se ha inspirado, etc., entonces lo que hace Nietzsche es una interpretación. ¿Cómo hacemos la mayoría de nosotros sobre personas, cosas e ideas? Generalmente interpretamos la realidad conociéndola muy superficialmente. Eso es lo que se le puede criticar al gran Nietzsche, porque obviamente no podemos saber si realmente Sófocles, Esquilo y Eurípides, los grandes trágicos, se han inspirado en las danzas, en la música que acompañaba al coro de las tragedias. Es decir, si es el espíritu de la música el que les ha hecho crear esas maravillas que son las tragedias. Para Aristóteles era el espíritu racionalista, que trata de comprender mediante razonamientos qué es lo que la persona quiere o no quiere, qué es lo que desea, por qué se comporta de tal manera, por qué mata a su padre y se acuesta con su madre, como Edipo, la famosa tragedia de Sófocles, Edipo Rey, o la otra Edipo en Colonos. Es decir, no podemos de ninguna manera, ni tampoco lo pudo Nietzsche, reconstruir con exactitud. Y por lo tanto estamos solo
en el campo de las interpretaciones. Por ello es, estimado público, que este asunto de la hermenéutica ha ganado hoy en importancia, porque como en general no podemos reconstruir científicamente cómo ha sido un suceso, estamos realmente basados en sugerencias, en ocurrencias que pueden ser muy valiosas, pero seguramente se le pueden contraponer exactamente ideas diferentes con la misma legitimidad. Por favor. Sí, una pequeña observación, doctor. Justamente cuando Nietzsche dice que la verdad es una moneda ilegible que no se puede leer el valor, está cabalmente usando una metáfora para dar esta explicación. Entonces, esta es una forma, porque Nietzsche probablemente es el filósofo que más metáforas usa en su literatura. Es una forma de reafirmarse de Nietzsche. Claro, usa una metáfora para explicar qué son las metáforas, porque se le puede decir una cosa de sentido común, el más escaso de los sentidos. Hay muchas monedas que conservan valor, procedencia, origen, todos los datos. Es decir, que hay algunas monedas gastadas no quiere decir que no existan las otras, ¿no? Es decir, se le pueden contraponer muchos argumentos, pero obviamente para aquellos que están de antemano, a priori, antes de la experiencia, que están a priori contra el racionalismo occidental, esto les parece una maravilla. Todo el pensamiento occidental son meras metáforas, o sea, monedas gastadas sin valor. Lo dijo el gran Nietzsche, debe ser verdad. Entonces, todo esto sirve para fundamentar una posición tomada de antemano, que son muchas de las teorías actuales sobre el postmodernismo. Y por ello, estimado público, es que debemos ver ahora inmediatamente la hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, basada precisamente en esta idea, pero muy mejorada. No hay duda, Hans-Georg Gadamer ha mejorado muy notablemente esta idea. Para introducirnos a Gadamer, estimado público, quiero mencionarles algo criticable, pero que nos puede dar una luz sobre el conjunto de la filosofía de Gadamer. Jürgen Habermas, la cabeza actual, todavía vive, de la Escuela de Frankfurt, ha dedicado a Gadamer un ensayo muy lindo, un ensayo cuyo título es altamente controvertido: La urbanización de la provincia heideggeriana. Así se llama el ensayo donde Habermas trata de darnos una visión general, es decir, una especie de crítica general a la posición de Gadamer. La obra es de 1979. La urbanización de la provincia heideggeriana, por dos razones, es una expresión muy arrogante. En primer lugar, nos da a entender que toda la filosofía de Gadamer es provinciana, es decir, que no es urbana, sino que es agreste, salvaje, pre-urbana, pre-racional, pre-democrática, pre-moderna. Y él lo dice además clarísimamente, así es la filosofía heideggeriana. Y al mismo tiempo, él atribuye a Gadamer el haber urbanizado, es decir, hecho más vivible, hecho más civilizada esa provincia filosófica heideggeriana. Es una expresión arrogante porque Habermas da a entender que la otra gran posición entre las filosofías alemanas del siglo XX, el existencialismo de Heidegger, es algo
pueblerino, anticosmopolita, provinciano, de ciudad pequeña. Heidegger venía de una aldea muy pequeñita, Mesquer, en la base de la Selva Negra, muy cerca de la frontera con Francia y Suiza. Es decir, un lugar perdido para la gran cultura. No venía de las grandes ciudades, como los miembros de la Escuela de Frankfurt, casi todos miembros de la alta burguesía, gente que había estudiado en las mejores universidades, había viajado mucho y se había codeado con todo el mundo importante. Entonces, la urbanización, esa palabra que le dolió mucho a Gadamer, vivía todavía su maestro Heidegger, le dolió mucho que le hayan dicho que él urbaniza a Heidegger, porque urbanización es liberarse de lo rural, de lo agreste, de lo incivilizado, de lo primitivo, y por fin tener un acceso al mundo moderno, al mundo cosmopolita y supranacional. Pero al mismo tiempo, en este ensayo, esto quisiera también señalar, porque aquí vemos una enorme diferencia con Heidegger. Habermas alaba el estilo muy elegante, preciso, claro de Gadamer. Es decir, es uno de los filósofos que ha alcanzado el mejor estilo literario después de Nietzsche. Las ideas heideggerianas están expresadas en un idioma comprensible a todos, expresadas además en construcciones racionales y estéticamente en formas muy atrayentes. Entonces, Habermas nos dice, este señor Gadamer ha sido y fue el alumno preferido de Heidegger, pero es alguien que por sus propios medios logró superar al maestro, y lo ha superado porque es el gran lector de Hegel y Kant. Entre paréntesis, Gadamer es el editor de las obras completas de Hegel. Es el que ha leído mucho, además de su maestro amado, ha leído a otros, y por lo tanto es el filósofo del entendimiento, es el filósofo con el cual, nos dice Habermas, se puede tener un diálogo civilizado, porque él puede comprender otras teorías, otros puntos de vista, es decir, siendo fiel a Heidegger, eso reconoce Habermas, siendo fiel a Heidegger, Gadamer ha logrado un estilo que lo acerca al racionalismo, a la comprensión de otras teorías, a la revitalización del diálogo. Y eso se nota también, nos dice Habermas, en la vida de Gadamer. Entre paréntesis, Gadamer fue el filósofo o la persona que le consiguió el primer empleo a Habermas, y eso que no coincidían sus puntos de vista para nada, pero generosamente, siendo catedrático y una persona muy, muy influyente en la Universidad de Heidelberg, le consiguió el primer empleo serio a Habermas. Entonces aquí tenemos a alguien, a Habermas, que reconoce la categoría que podríamos decir fundamentalmente filosófica y dialógica de Gadamer, y por lo tanto Habermas nos dice, por eso me he preocupado en relatarles esta pequeña cosa, nos dice: la hermenéutica filosófica pretende una clásica intención racionalista y crítica, pese a lo que pueda decir Gadamer, el autoexamen crítico de uno mismo, el autoanálisis de todo esfuerzo que uno haga, la expansión mediante un lenguaje racional y racionalista de todo esfuerzo intelectual. Y esto sería, nos dice Habermas, el gran
gran hecho de haber urbanizado una filosofía agreste. Es decir, haber una filosofía que tiene su valor, la de Heidegger, pero que necesitaba alguien que la eleve a la categoría racionalista de una gran filosofía occidental. Bueno, esto vamos a dejar a un lado a Habermas y vamos a volver a Gadamer. Gadamer nació, estimado público, en 1900, estudió filosofía en varias universidades, después de haber hecho algunos cursos de química. Su padre era un famoso profesor de química. Y fue una persona, y eso alaba a Habermas, conciliante. En la época del nacionalsocialismo, o sea, del partido nazi de Hitler en Alemania, se llevó bastante bien. Fue nombrado catedrático titular en Leipzig de filosofía bajo el régimen nazi. Debido a su joven edad, él tendría que haber sido llamado a filas para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se libró justamente debido a sus buenas relaciones con la alta jerarquía nazi. Pero esto no termina, estimado público. Cuando el año 45 Leipzig es ocupado por fuerzas soviéticas y queda dentro de la llamada República Democrática Alemana de orientación comunista, Gadamer llega a ser rector de la Universidad de Leipzig. Solo años después se siente un poco incómodo en esa atmósfera de un país comunista y muy cuidadosamente empaca sus cosas y se va al occidente, donde los reciben extraordinariamente bien. A los pocos días ya es catedrático titular en Heidelberg, donde se queda por el resto de su vida y donde funda hasta hoy la mayor revista, la Philosophische Rundschau, que es la revista clásica de filosofía en Alemania hasta hoy. Funda la Sociedad de Estudios Hegelianos, es decir, se convierte junto con Habermas, su protegido parcial, se convierte en uno de los grandes corifeos, de los grandes exponentes de la filosofía alemana. Me permito pasar por cuestiones de tiempo directamente a la hermenéutica filosófica. El término es una creación de Gadamer. Estimado público, son 3 puntos esenciales que quisiera mencionar a ustedes, 4 puntos esenciales que quisiera mencionar a ustedes para que vean cómo es la hermenéutica actual. Simplemente Gadamer es el mejor representante de la hermenéutica contemporánea. En primer lugar, la frase que está aquí en la pizarra, la rehabilitación de los prejuicios colectivos, no es una crítica hecha a Gadamer, sino que él mismo ha acuñado esta frase. Esta frase muy valiente, porque él quiere rehabilitar, es decir, volver a dar vida a los prejuicios, a esa cosa detestable, a esa cosa que habían criticado Marx, Freud y desde antiguo, como hemos visto, Francis Bacon. La gran filosofía es en parte una crítica de los prejuicios colectivos. Aquí viene alguien cuya originalidad estriba, estimado público, en la rehabilitación de los prejuicios colectivos. Esa es la originalidad de Hans-Georg Gadamer. ¿Qué nos dice él? ¿Por qué hay que rehabilitar los prejuicios colectivos? Porque todos nosotros nacemos y crecemos en un contexto, en un lugar de enunciación del cual nunca nos podemos liberar totalmente. Y si nos liberamos de nuestros prejuicios de origen, nos liberamos en parte según la propia lógica de esos prejuicios.
Por lo tanto, nos dice Gadamer, los prejuicios colectivos no son negativamente prejuicios irracionales, como creen los racionalistas, como han creído Bacon, Marx, Freud, la Escuela de Frankfurt, etcétera, etcétera, sino que son formas de ver el mundo. Y todas las formas, todos los modelos de ver el mundo son simplemente modelos de interpretación, todos igualmente válidos, distintos pero válidos. Ruego, estimado público, acordarse de lo que hemos visto en Gian Battista Vico. Todas las culturas son iguales ante Dios, están a igual distancia de Dios, o sea, tienen la misma dignidad ontológica e histórica, pero son distintas entre sí, ninguna mejor, ninguna peor. Esto lo transpone Gadamer a los prejuicios, es decir, a los juicios con los cuales nosotros nacemos y crecemos. Y esos prejuicios todos son igualmente válidos. Ya se pueden imaginar ustedes que esto es muy popular en el tercer mundo. La gente del tercer mundo puede decir con toda firmeza, si Gadamer dice que nuestros puntos de vista originales son tan válidos como cualquier otra, como los del racionalismo occidental, entonces nuestra filosofía, nuestra religión, nuestra política vale lo mismo que las del racionalismo occidental. No hay ninguna superioridad de esos odiados colonizadores occidentales, porque ellos también han nacido y crecido en un mundo de prejuicios, igual a nosotros. Y como los prejuicios todos son iguales ante los ojos de Dios, esto quiere decir ante los ojos de la historia, entonces nosotros tenemos tanta razón como los occidentales y como los partidarios del racionalismo occidental. Aquí ven, estimado público, la enorme popularidad que tiene este punto de vista hoy en el tercer mundo. O sea, todos nosotros tenemos prejuicios. Los occidentales también se han educado y han nacido de un prejuicio. Los lugares de enunciación son los que definen completamente el pensamiento de uno y son evidentemente distintos entre sí, pero ninguno mejor que otro, todos iguales. Aunque sean burradas, a veces el ser humano las produce, aquí viene una justificación de todo lo diferente simplemente por el hecho de ser distinto. Primer punto. El segundo, Gadamer critica y rechaza la filosofía tradicional de la identidad, de la conciencia y del sujeto. Él nos dice, no se puede separar claramente a un sujeto cognoscente activo que interpreta textos de un sujeto que pasivamente es analizado, estudiado e interpretado. No hay una clara separación entre sujeto y objeto, por lo menos en el campo de la filosofía. Gadamer deja completamente afuera el campo de las ciencias naturales. Esa tradición viene desde Vico, una separación muy estricta entre ciencias naturales, con las cuales él no se mete, y ciencias del espíritu o ciencias sociales. Y él nos dice, en las ciencias sociales no hay una separación estricta entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, estudiado, analizado. El contenido de todo texto modifica sustancialmente al sujeto que lee y analiza. O sea,
estimado público, es un punto muy controvertido, pero totalmente aceptado dentro de la filosofía hermenéutica. Cuando nosotros leemos un texto, por más desagradable que nos parezca el texto, por más que lo critiquemos y lo impugnemos completamente, algo de ese texto queda en nosotros. Estimado público, este es uno de los principios de la hermenéutica filosófica. El texto interpretado influye sobre el interpretante, sobre el sujeto que interpreta. Se crea entonces, es una palabra de Martin Heidegger, un círculo hermenéutico. O sea, lo que tratamos de interpretar nos modifica, nos interpreta. Primero nos interpela y luego nos modifica. Nosotros nunca somos iguales que antes de leer un texto. Por más que rechacemos un texto, dice Gadamer, no es idea mía por las dudas, por más que leamos un texto con horror, con distancia, porque es nuestro enemigo el que escribe, algo de eso queda en nosotros. El texto interpretado nos interpela, nos modifica y por lo tanto nos convierte en parte de un círculo hermenéutico. No es así que uno está por encima, el intérprete, el analizador por encima, y ve hacia abajo lo que quiere analizar, sino que todo forma parte de un círculo donde no hay ni arriba ni abajo, sino que lo que uno estudia se convierte, por lo menos parcialmente, en parte de la conciencia del que analiza. Ese es el famoso círculo hermenéutico que Gadamer lo toma de Martin Heidegger. Es decir, al mismo tiempo, estimado público, encontramos al mismo, es una cosa bien complicada este círculo hermenéutico porque tiene muchas fases, muchas facetas. Él nos dice también, Gadamer, cuando leemos un texto absolutamente nuevo sobre un tema que no conocíamos para nada, absolutamente para nada, y lo leemos, nosotros encontramos en ese texto nuevo cosas que ya sabíamos. Si no fuese así, no lo podríamos entender. O sea, al leer algo absolutamente nuevo o absolutamente contrario a nuestras ideas, nosotros encontramos en ese texto rasgos, huellas de nosotros mismos. Y por eso lo podemos entender, aunque nos repela, aunque nos parezca extraordinariamente negativo lo que dice esa persona. Pero nosotros lo entendemos porque tiene algo de nosotros, algo de lo que pensamos. Tiene el mismo lenguaje. Y eso ya es decisivo para que se establezca una comunidad entre el que interpreta y el texto interpretado. La lectura de algo nuevo nos reconforta, dice él, porque en el fondo nos confirma lo que ya sabíamos, o nos pone en la situación de algo que nosotros ya queríamos criticar anteriormente. O sea, en una palabra, cualquier texto, por más contrario que sea a nuestro pensamiento, siempre tiene algo que ya sabíamos de antemano. Es decir, en el fondo, nosotros cuando leemos un texto absolutamente ajeno, estamos hablando con nosotros mismos. El otro, lo absolutamente distinto, lo diferente a nosotros, es parte de nosotros mismos.
Estamos envueltos en un círculo hermenéutico donde no se puede separar claramente al intérprete de lo interpretado. El tercer punto, estimado público, este es, según Habermas, el más interesante. Gadamer nos dice: la percepción de cualquier cosa, de una idea, de un fenómeno físico o espiritual, la percepción de cualquier cosa es siempre la percepción de la percepción. Este juego de palabras, o sea, la percepción es siempre la percepción de la percepción, significa lo siguiente: cuando conocemos, nos damos cuenta de cómo transcurre el proceso de conocer. La percepción de cualquier texto o fenómeno incluye dos cosas: lo realmente conocido, el texto que estamos estudiando o descubriendo, o lo que estamos analizando por un lado, y el darnos cuenta de que estamos conociendo por otro lado. O sea, cuando nosotros conocemos algo, nos percatamos de que estamos haciendo un acto cognoscitivo. Por lo tanto, nos damos cuenta de que estamos utilizando a fondo nuestra materia gris. Por lo tanto, como nosotros, al conocer, al mismo tiempo que percibimos el texto, el fenómeno, la persona ajena, nosotros nos percibimos a nosotros mismos y nos preguntamos, a veces, eso hacen los filósofos, nos preguntamos al mismo tiempo: ¿cómo es que estoy conociendo eso, lo ajeno, el texto, la persona ajena? ¿Cómo la estoy conociendo? Al conocer algo, nos dice Gadamer, nos damos cuenta de las condiciones del conocimiento. Todos estos son diferentes aspectos, estimado público, de esa figura creada por Martin Heidegger, el círculo hermenéutico, y trabajada con mucho detalle por Hans-Georg Gadamer en su obra cumbre, Verdad y Método. Verdad y Método fue publicada en 1960. Tiene el subtítulo Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Es la obra principal. Toda la obra de Gadamer, toda ha sido publicada también en español. Entonces, ¿qué es ese libro Verdad y Método? En primer lugar, nos muestra, contra lo que dice el título, es lo que lo hace interesante el libro, que no hay una verdad absoluta y que no hay un método siempre útil. O sea, en realidad debería llamarse el título Contra la verdad y contra el método. Es un hermoso juego de palabras que en un idioma muy elegante, es muy fácil de leer, Gadamer, y toda su obra está traducida al español, por eso yo les recomiendo. Además, es un personaje divertido. Él vivió 102 años. Y para vivir 102 años, todos le han preguntado cuál era el secreto de su longevidad. Y él dijo, precisamente, el círculo hermenéutico. El darme cuenta de que yo soy también el otro. El darme cuenta de que cuando yo hablo, estoy repitiendo cosas pensadas por otro hace mucho tiempo. Y cuando estoy criticando, impugnando una teoría ajena, me estoy dando cuenta de que estoy haciendo un proceso cognitivo muy complicado y al mismo tiempo, sin querer, estoy adoptando palabras, ideas, trozos del otro, del impugnado, del criticado. Por lo tanto, ¿cuál es la única posición razonable en la vida cotidiana? Estimado público, en la vida cotidiana lo mejor es la
tolerancia. En eso se parece mucho a Habermas y poco a su maestro Heidegger, que como ustedes tal vez saben fue partidario de Hitler y una persona no muy agradable en la vida cotidiana. En cambio, todos los que lo han conocido a Gadamer hablan de su enorme tolerancia, de su espíritu festivo, etc. Una de sus obras principales se llama precisamente La Fiesta. Es uno de los pocos filósofos que se han preocupado, estimado público, por dilucidar qué es el juego y la fiesta. Y es naturalmente un canto al aspecto filosófico que tiene la diversión. A ustedes, chicos jóvenes, les va a gustar esta idea. O sea, la fiesta, el juego, es algo indispensable para el ser humano, es en parte lo que nos diferencia de los animalitos. Y aquellos que se dedican al juego y a la fiesta, según Gadamer, tienen menos tendencia a úlceras estomacales, menos tendencia a alta presión arterial y menos tendencia a cáncer. Y por lo tanto, tendencia a vivir largamente. Aunque ustedes no crean, como es algo raro que alguien a los 102 años muera, y él hasta el último instante estuvo escribiendo, el día antes de morir todavía dio una conferencia en Heidelberg con extraordinario buen estado de salud. Obviamente, sin que nadie lo diga muy claramente, todos los que lo conocían estaban interesados en saber por qué vive tan bien a esa elevada edad al pasar un siglo. Y la explicación de él es que él ha comprendido que hay que vivir con tolerancia, comprendiendo que el enemigo puede tener razón, que nosotros siempre adoptamos las cosas de nuestros adversarios y que nosotros vivimos en parte de ideas prestadas de aquellos a quienes combatimos. Por lo tanto, la única actitud estrictamente razonable es la tolerancia. Por eso él se llevaba bien con todos. Él fue, estimado público, esto entre paréntesis, en los años 20 y 30, el alumno favorito de Martin Heidegger. Y el único de ese círculo de alumnos que siguió fiel al maestro. Porque los otros alumnos famosos que tuvo Martin Heidegger, Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Hans Jonas, que lo hemos tratado aquí, el asunto de la gnóstica, Karl Löwit, a quien lo vamos a ver al final, todos ellos luego se pusieron contra Heidegger. El único que siguió al maestro hasta el final fue Gadamer, pero, como dice Habermas, civilizando, urbanizando al maestro. Ahora, el cuarto punto, estimado público. Toda interpretación, nos dice Gadamer, y en realidad todo enunciado, toda frase, por más pequeña que sea que hagamos, es un fragmento de algo mayor. Es un fragmento de lo que podemos llamar el habla, o sea, el conjunto de los lenguajes. Está conformado, todo lo que decimos, pensamos, aun cuando nos están torturando y gritamos, ay, 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 gritamos palabras que preexisten a nuestro acto consciente. Cuando estamos en el éxtasis amoroso o en medio de la tortura, nosotros realmente lo percibimos, eso, lo bello y lo feo, lo percibimos mediante palabras que preexisten a nuestra existencia. Por lo tanto, todo lo que hacemos, todo absolutamente, tiene que ver con el habla. Y ese habla preexiste a nosotros, nosotros no la hemos inventado, cuando mucho alguna vez podemos complementarla
inventando palabras, pero la estructura en general del habla es muy, muy anterior a nosotros. Por lo tanto, estimado público, el habla a través nuestro. Es la famosa frase de Heidegger. Es decir, cuando nosotros hablamos, en realidad el habla, el idioma, la cultura está hablando a través de nosotros. Nosotros somos en el fondo portavoces, instrumentos de algo preexistente a nosotros mismos y cuya estructura gramatical y sintáctica no es invento humano, porque desde el comienzo de los tiempos la estructura gramatical, que se la puede ver en palabras simplísimas, tal vez las primeras que ha pronunciado el ser humano sobre la tierra, te quiero matar, o cosas por el estilo, todo eso, esa estructura, sujeto, verbo, objeto, todo eso preexiste, no es obra de los humanos. Entonces dirán ustedes, ¿obra de quién? Es o la obra de Dios o la obra de esa sustancia infinita y ubicua llamada el habla. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, yo en este momento, que invento palabra tras palabra para dar una frase coherente, estoy haciendo una selección más o menos consciente de palabras, estoy haciendo una delimitación, como no puedo ante ustedes usar todas las palabras del universo, siempre hago una selección para darme a entender. Lo que hago es una delimitación lingüística. Escojo algunas palabras para que ustedes, Dios lo quiera, me entiendan. Escojo algunas palabras y al mismo tiempo sigo sin querer y sin poder evitarlo, sigo reglas gramaticales y sintácticas que no ha inventado el ser humano, que son anteriores al ser humano. Son, por lo tanto, algo como una razón divina. Es, estimado público, lo que nos une a Dios. Cuando ustedes esta noche digan algunas palabras muy simples a su enamorado o enamorada, las van a decir sin duda alguna, según Gadamer, no es mi idea, las van a decir ustedes usando reglas gramaticales y sintácticas extremadamente antiguas. Y como no han cambiado a lo largo de los siglos, por ejemplo, la relación sujeto-verbo-objeto, quiere decir que son de una utilidad probada por la experiencia de millones de años. Quiere decir que esas reglas tienen algo de una chispa divina, tienen una estructura que podríamos decir que es similar a la estructura del universo. Entonces, el habla, de la cual somos meros instrumentos, es una representación de la lógica universal. Lo que hacemos es una delimitación lingüística, usamos unas palabras y no otras, usamos unos énfasis y otros no, yo hago unos gestos así y no otros, que son, estimado público, una especie de precisión semántica de ese enorme acervo, de ese tesoro que es el lenguaje que Él nos presta, las palabras y el instrumento, y al mismo tiempo nos ayuda con una estructura preexistente. Toda nuestra actividad mental y lingüística es una simple expresión del habla preexistente. Y de eso se deriva lo siguiente, el último punto de la hermenéutica filosófica. Toda interpretación, por lo tanto, es una mera reconstrucción mental
que nosotros hacemos de nuestras lecturas y de nuestras experiencias. Porque nosotros interpretamos también cada momento. Por ejemplo, yo, cuando ustedes me miran o no, yo interpreto, por ejemplo, si ustedes tienen interés o no. Aquellos que juegan con sus celulares, yo interpreto inconscientemente que no tienen interés en lo que yo digo, que ya lo saben de memoria y que por lo tanto usan su tiempo en una forma más racional y completamente legítima. Entonces, según Gadamer, cada instante de nuestra vida es una interpretación de lo que dicen y de lo que hacen los otros, y también una interpretación que hacemos sin cesar de los fenómenos naturales. Por ejemplo, está un poco nublado y entonces pensamos que va a llover y por ello usamos un paraguas, un abrigo o algo así, porque nosotros interpretamos, es decir, damos sentido a la realidad. Y lo mismo cuando nosotros hablamos con la gente. Cuando alguien nos dice algo un poco raro, ¿qué es lo que tratamos de hacer? De encontrarle sentido a lo que se nos dice. Don Juan. Dos preguntas. La primera, ¿puede por favor este quinto punto volver a resumirlo? O sea, no he captado la idea central. Y mi segunda pregunta es respecto al problema de la libertad para Gadamer, o sea, de la libre voluntad, porque si todo es como que un círculo hermenéutico, es como que estamos interpretando y digamos, siempre mi percepción es la percepción del otro por lo propio y así. Entonces, ¿dónde hay un espacio, digamos, para la libertad? Y como siendo alumno de Heidegger, que también debe ser interesante, digamos, qué ha hecho él para apropiarse del concepto de Dasein, ¿no? Creo que es para Heidegger, sí. Debe estar muy equivocado. Para Heidegger está ahí, digamos, el horizonte de la libertad, bueno, veremos lo segundo, que es lo más relativamente más fácil. Gadamer y su escuela no creen que exista algo así como el libre albedrío. Es decir, como en general nosotros repetimos lo que hemos aprendido, interpretamos lo que otros han interpretado, estamos dentro de ese círculo hermenéutico, nosotros tenemos muy poca libertad realmente de elección, si es que tenemos alguna. Es decir, son teorías, como la mayoría de estas teorías relativistas, que no niegan la libertad de elección, pero que lo ponen como un asunto muy secundario. Vamos a ver eso en la próxima sesión, cuando veamos cómo algunos pensadores, precisamente en la herencia, podemos decir, en la sucesión intelectual de Francis Bacon o de Freud, etcétera, y de Marx, discuten esta teoría de que todo es interpretación y que todas las teorías son igualmente válidas y que nosotros somos simplemente instrumentos del habla, porque muchos pensadores importantes impugnan estas ideas existencialistas y gadamerianas, las impugnan completamente. Gadamer cree que esa problemática de la libre elección es algo muy secundario. El ser humano, siguiendo a su maestro Heidegger, es un ser que ha sido arrojado a una existencia. Nosotros no hemos elegido dónde nacemos, ni con quiénes nos educamos, ni quiénes son nuestros padres, y en general decidimos muy poco. Por lo tanto, el problema de la libre elección es un problema muy secundario. Eso es lo que Habermas también ha criticado en Gadamer, porque eso significa un desinterés por asuntos políticos, un desinterés por asuntos públicos,
y automáticamente una aceptación de lo que preexiste. Y el mejor ejemplo es, según Habermas, el propio Gadamer. Aceptó al nacionalsocialismo de su juventud, era lo normal, era lo que había que aceptar. Fue catedrático titular bajo el régimen nacionalsocialista. Como era un tipo muy conocido y tenía muy buenas relaciones, lo eximieron de ir a la guerra, había que aceptarlo, no había que proponerse como voluntario. Eso mismo ha explicado Gadamer. ¿Para qué proponerse como voluntario e ir a la guerra voluntariamente? Por la edad le hubiera correspondido. Si lo habían eximido, quiere decir que el destino le había propuesto otra cosa. Le había propuesto quedarse en Alemania, en la Universidad de Leipzig, y salvar la universidad para un destino mejor. Entonces había que aceptar. Vino el comunismo, él siguió como catedrático, lo eligieron como rector en Leipzig bajo el régimen comunista, él obviamente aceptó. Es decir, es una actitud pasiva que no presta importancia al campo público-político. Y al no prestar importancia al campo público-político, que es el campo de las grandes decisiones, por ejemplo, a quién elijo, a quién no elijo, le preguntaron una vez a qué partido vota usted, y él dijo, la pura casualidad, lo que se me ocurre en el instante de votar, ¿para qué me voy a estar preocupando yo, filósofo, por esas banalidades, qué partido está en el poder o no? Eso es una preocupación subalterna. Don Jorge, imagínese, él diga que elegir a un partido o a otro es una cosa subalterna, sin importancia. ¿Por quién, quién elige el pueblo alemán el 33? No importa, después de todo, sin importancia, son azares de la vida, pequeños accidentes. El ser humano está arrojado a la existencia, y al estar arrojado a la existencia no tiene más remedio que sobrevivir agarrándose a las pocas fibras de salvación, a las pocas sogas que la vida le presenta. Eso es en relación a la segunda parte de su tema. La primera es el asunto del habla. Gadamer parte de y tiene un hermoso ensayo antropológico sobre ello. Él trata de mostrar que nosotros los seres humanos no actuamos con libre albedrío porque estamos predeterminados no solo por la historia, sino por la estructura del habla. Cuando nosotros amamos, que creemos que es algo espontáneo, cuando elegimos a alguien para amar, que creemos que es nuestra decisión racional y espontánea, cuando nosotros nos suicidamos, que creemos que es una decisión espontánea, en el fondo lo que estamos haciendo es seguir los dictados del habla. Y lo hacemos no solamente con palabras, 99% no las hemos inventado, las hemos ya encontrado como preexistentes, no las hemos inventado. Y lo más grave, seguimos reglas gramaticales, hasta la palabra más elemental como me suicido tiene una lógica gramatical, o yo te amo, clarísimo, es una regla de sujeto, verbo, objeto, yo te amo. Todo eso está predeterminado por esa cosa indefinible que se llama el habla, que probablemente es la estructura del universo. La razón misma del universo puede encontrarse en el lenguaje, según Gadamer. O sea, el lenguaje no es algo artificial, algo creado por seres humanos, algo inventado por un grupo de intelectuales en Sumeria o en Babilonia, sino que es algo que viene de muy, muy atrás. No lo hemos inventado, y sobre todo no hemos inventado las estructuras gramaticales y sintácticas. Quiere decir que es parte del universo y
tal vez sea la razón del universo. Entonces, muy simple, él habla por nosotros. Es el juego de palabras de Heidegger, que lo toma Gadamer, quiere decir simplemente que nosotros somos instrumentos, las cuerdas vocales, la simple expresión de algo que viene de muy, muy atrás y que nosotros lo hemos creado. Pero ¿cómo esa idea no colapsa simplemente en una nueva como idea de Dios? ¿O es como que se lo considera como un objeto material, como un ente? O sea, porque no está entre sujeto y objeto. O sea, no para Gadamer el habla sería un... O sea, lo que envuelve. Lo que envuelve. Sí. O sea, no puede ser reducido a sujeto u objeto, sí, porque es lo que envuelve toda la lógica de todos los idiomas del mundo. Todos los idiomas del mundo, según él, tienen exactamente la misma lógica. Es el habla universal. Son pequeños detalles, pronunciación diferente, uso de palabras que suenan diferentes, pero la lógica subyacente a todos los idiomas es, según él, exactamente la misma. Yo, como no soy lingüista, nunca he estudiado esos temas, lo único que puedo hacer a ustedes es relatarles lo que él dice en su libro Verdad y Método. Entonces, para concretizar, él nos dice toda interpretación, o sea, todo esfuerzo hermenéutico, es una mera reconstrucción mental que hacemos de nuestras experiencias, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento o de nuestros éxitos. Casi todas estas operaciones mentales se refieren, él nos dice, a hechos, valores o pensamientos particulares. Gadamer trata sobre todo de reforzar la idea de que nosotros los seres humanos nos preocupamos sobre todo por lo único, lo particular, lo concreto, por los fenómenos específicos. Y solo los filósofos y los políticos, dos profesiones detestables, solo ellos se preocupan por lo general, por lo universal, por lo genérico. La inmensa mayoría de los seres humanos se preocupa solo de lo particular, único, concreto, irrepetible, específico, es decir, por la vida cotidiana. Solo nosotros lo hacemos, es decir, los que piensan abstractamente, y al mismo tiempo nosotros no pensamos en forma diferente a la gente del común. Simplemente lo hacemos tal vez en forma más ordenada, usando palabras más finas, pero en el fondo, el obrero más simple y el filósofo más ilustre, en el fondo piensan y se interesan por cosas particulares la mayor parte de su tiempo. Por lo tanto, Gadamer pone el acento en el esclarecimiento interpretativo que hay que poner en los casos específicos. Él dice, estoy aburrido de esas grandes teorías de la historia, como las de Hegel y Marx, esas grandes interpretaciones sobre el sentido de la vida, como lo hacen las religiones, o en esos intentos de ver qué es lo genérico al género humano. Él dice, lo genérico es el idioma, y punto, y no hay para qué hablar más. Por lo tanto, él dice, la hermenéutica se ha enriquecido con dos grandes objetos relativamente concretos: la interpretación jurídica y la interpretación ética. Esas son las dos grandes fuentes
de la hermenéutica filosófica moderna. Explicar y llegar a establecer qué es lo moralmente correcto, lo éticamente aceptable por un lado, y establecer cuál es el comportamiento grato a los ojos de Dios por otro lado, son en el fondo lo mismo. Son dos poderosas corrientes hermenéuticas, la ética y la teológica, que han sido indispensables para que nosotros lleguemos a pensar como pensamos ahora. Nos dice Gadamer, nosotros hemos avanzado en la hermenéutica actual, interpretamos mejor que generaciones anteriores, porque los juristas, los moralistas y lo que une a ambos, los teólogos, nos han hecho avanzar en ese campo. Por lo tanto, el entendimiento, estimado público, entre los seres humanos debe mucho a la reflexión jurídica, a la moral y a la teológica. Han sido contribuciones indispensables para hacer avanzar todo pensamiento intelectual y toda filosofía. Y aquí viene una defensa que él hace de su propia teoría, de la hermenéutica filosófica. Él dice, la filosofía como yo la practico, es decir, la hermenéutica gadameriana, tiene su mérito para aminorar, es decir, para reducir, para limitar la arrogancia del pensamiento racionalista. Ese es uno de los puntos básicos de él. Él cree, estimado público, y con alguna razón, que los racionalistas, y para él los más grandes han sido Marx y Freud, que ellos son los culpables del engreimiento humano, culpables de que el ser humano se crea superior a otros seres humanos y al mundo animal. Y por lo tanto, él cree que la hermenéutica filosófica tiene ese sagrado deber de limitar la arrogancia intelectual. Son los racionalistas, los marxistas y los partidarios de hacer filosofía a partir de las ciencias naturales, dice él. Esos son los que han hecho, lamentablemente, perder la cabeza al hombre moderno, porque lo han hecho engreír, lo han hecho consentir. Uso unas palabras muy sencillas para explicar que el ser humano, con los avances de la ciencia, se cree Dios y cree posible poder dar su forma al universo, formar el universo. Y él cree que ese es el gran pecado de la modernidad, a la cual habrían contribuido no solo los que han utilizado las ciencias para el avance técnico, o sea, la ciencia como la base del avance tecnológico, sino también aquellos que se sirven de ese avance para construir teorías cada vez más refinadas. En su análisis son dos las tendencias más peligrosas que ha construido el ser humano, cuyas cabezas visibles son Marx y Freud, el socialismo y el psicoanálisis como lo más peligroso en la historia universal, porque nos han hecho creer que nosotros estamos por encima de cosas elementales como el habla, la existencia cotidiana, el amor a las cosas pequeñas, el preocuparse por los asuntos, por las minucias de la vida cotidiana. A eso quiere dedicarse él. Don Jorge. Entiendo por qué Gadamer diría, digamos, que Marx, quizás incluso otros filósofos racionalistas que ven todo lo grande, ¿no? Gadamer criticaría eso, Marx, esos filósofos, porque sí, digamos, se preocupan más por las cosas grandes, las generales, y eso sí.
puede traer mucho engreimiento y arrogancia al individuo porque se cree como que domina el mundo y deja de ver, digamos, su entorno más pequeño y todo lo particular. Pero no entiendo por qué Gadamer me diría eso de Freud, porque está quizás como que generalizando la psique humana o algo así. Sí, sí, porque cree haber descubierto los mecanismos profundos del alma humana. Y esos mecanismos para Gadamer son solo las reglas del lenguaje y no los instintos, el complejo de Edipo, todo eso. Él cree que eso es una simple invención intelectual sin base alguna en la realidad. Aquí, estimado público, haremos un descanso pedagógico de unos pocos minutos. Seguimos luego.